que es secretario político del PCR del Chaco, presidente del PTP y diputado nacional por el Frente Chaqueño. Buenas tardes, Rodolfo, te saluda Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodías con la RAC. Hola Emilio, un saludo para vos y una para la audiencia y una corrección, diputado provincial sería. Dije diputado nacional, ¿no? Sí, sí. Sí, Ya te elevé a categoría de la Nación. sí, Bueno, te queremos ver ahí, sí. Rodolfo. Te queremos Bueno, ver en el Congreso Nacional. Por bueno, eso, fue una para, expresión de deseos. puede ser, puede ser. Está bien. Ahí va. Rodolfo, contanos, a ver, el domingo hubo elecciones en el Chaco. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el primer análisis tuyo sobre esto? Bueno, creo que hay múltiples factores para los resultados que se está viendo en general en el país, y en particular en cada una de las provincias y de la zona hay particularidades. Hay mucha bronca, mucha confusión y incertidumbre en el pueblo, en la Argentina, porque la mayoría hemos luchado contra la política de Macri y hemos hecho esfuerzo para una unidad que se exprese en lo electoral y lo derrote. Se produjo eso, había esperanza en que se iba a estar mejor, se hizo todo eso para estar mejor, pero en realidad estamos peor. El tema es que hay que ver cuáles son las causas de que estamos peor, porque sobre la base del descontento popular, cada uno hace su interpretación, y si no vamos a fondo a desocultar cuáles son las causas y que hay salida, pero hay que tomar medidas sobre esas causas, no es posible revertir esa situación. Bueno, tuvo además la pandemia, tuvo la invasión rusa a Ucrania que aumentó los precios, bueno, una serie de elementos. Pero hay una cosa determinante donde tiene que ver el gobierno actual, que es haber acordado el pago del fraude de la deuda con el Fondo Monetario que acordó Macri. El 60% de los fondos que prestaba el Fondo Monetario fueron para la Argentina, y él dijo que se lo dio a los bancos y ahora lo estamos pagando todos. Es una de las causas de la inflación que golpea terriblemente, más del 100%, se estima 150%, una cosa impresionante que castiga a todos los sectores de la Argentina, mayoritarios. Hay minorías que se benefician enormemente, y bueno, y se imprimen billetes para pagar eso, no que se imprima para la producción. Si fuera la producción no habría inflación, pero va a pagar una deuda o va a la especulación de los delitos. Entonces, es una situación muy dura, muy grave, y si no se va al debate político de estas cuestiones, en la confusión se trata de castigar, y se busca la herramienta que uno puede encontrar, supuestamente más clara o supuestamente que se revelan más contra esta situación, y bueno, se produce resultados como la sorpresa en la fase nacional. Acá en el Chaco, además hay que sumarle una situación. Bueno, se vio en el país que la gente nos fue a votar como manifestando el descontento, como diciendo así, no, eso también ocurrió acá, ocurrió la de hace 2 años, se la pudo revertir, se revirtieron 10 puntos, en esta la diferencia fue de 5 puntos en las PASO. Fue un impacto muy grande, y un manejo de los medios de difusión pocas veces vistos, nacionales, sobre el caso de Cecilia, asesinada, desaparecida, asesinada, según los elementos que aparecen en el análisis de la causa, de sectores vinculados al gobierno de Capitanich y integrantes inclusive de la lista del Frente. Y a partir de ahí, eso pensar contra todos los movimientos y ya vincularlo con el asesinato del propio gobernador, con un manejo increíble de los medios. Eso fue una parte, que junto con el descontento general que decía, tuvo una influencia significativa. Pero después hay una situación donde ya se había dado inicialmente, que es que Capitanich fue definiendo una línea abriéndose de sectores más retrógrados, diríamos, represivos, reaccionarios, como fue Bachelet y Ganó, gran represor que lo reemplazó a él, era el vicegobernador en tiempos que él fue al Gabinete Nacional, coordinador de gabinete cuando Cristina estaba operada, hizo desastre.
y Gustavo Martínez, que se abrió con una política de un seguidismo a Larreta, se sacaba fotos con Larreta y empujaba una línea de ese tipo. Esas son divisiones públicas claras. Eso tuvo una influencia importante sobre la base del descontento que decía. Y Martínez le sacó esos 5 puntos de diferencia que hubo entre Capitanich y Cedero. 5 puntos tuvo Martín, ¿no? Gustavo Martínez, el intendente. 5 puntos, sí, que en principio no le sirvió ni para meter un diputado, simplemente acá yo creo que hay un manejo de las clases dominantes que se disputan en el Chaco, y que han trabajado sobre contradicciones internas objetivas, pensándola, en principio con esta división que estoy describiendo, pero después una sorpresa en el análisis, porque se dio con el diario del lunes, sería, o sea, con el diario de ayer a la noche, que es el papel que jugaron los intendentes. Hay un corte de boleta significativo donde en algunos lugares llegó al 20%. Donde no estaba la boleta de Capitanich. Bueno, eso tuvo una importancia muy grande, porque además, si estamos haciendo los números lugar por lugar, que están apareciendo los datos, esos votos fueron para algunos, el porcentaje de esos votos fue para Esdero. Ten en cuenta que con menos de 10.000 votos hubiera habido segunda vuelta si Esdero sacaba menos de eso, menos de 10.000 votos, claro, que se le sumaron. Sí, pero, o sea, hay una traición importante donde yo creo que sobre contradicciones que existen, objetivamente, secundarias, han trabajado y han estimulado sectores de las clases dominantes que están trabajando y tienen interés en el Chaco, y sobre todo en la zona del impenetrable, donde se produjeron avances importantes. Vos hiciste un reportaje después de que se entregó el 24 de mayo 1.200 hectáreas, después 300 más de tierra de los pueblos originarios, que hacía 105 años se había hecho el primer censo de una reserva de 10.000 hectáreas. Eso en el marco de la situación actual, donde la candidata vicepresidenta Milei o la Bullrich, bueno, dicen desde que los mapuches son extranjeros hasta que hay que derogar la 26.160 en forma definitiva, y bueno, lo que significa sobre los intereses de los pueblos preexistentes. Bueno, acá se está avanzando en un camino justo en ese sentido, y creo que eso también ha estimulado que a sectores de la clase dominante que se disputan la zona hayan estimulado las divisiones internas para producir esto que acabo de escribir. Ahora, perdona, Rodolfo, además de este señalamiento que vos haces con respecto a la situación nacional que gravitó sobre las elecciones, específicamente en las cuestiones del Chaco, porque Capitanich había ganado las PASO, era uno de los pocos provincias que se ganó las PASO. De las PASO nacionales, las PASO provinciales. Las PASO nacionales, porque de cierta forma esto parece una sorpresa, como vos decís, de una diferencia de 5 puntos que no se pudiera llegar al balotaje. ¿Qué impacto real tuvo lo de esto de Cecilia, a pesar de que el gobierno, o por lo menos la justicia, no fue el caso de María Soledad, que se tapó, se ocultó, hubo 7 detenidos y se respondió rápidamente? Pero ¿qué impacto tuvo sobre las elecciones y sus resultados? El impacto fue muy grande. Fue un 20% la diferencia en resistencia, donde fue el impacto mayor. Eso fue cambiando por algunos datos que fueron surgiendo, algunos comportamientos de familiares directos que la gente fue percibiendo que no le cerraba. Se achicó esa diferencia a casi un 10% en la capital. Pero tiene un impacto importante. Pero también hay cosas que no se han dado respuestas, como el tema de la salud, por ejemplo, a pesar de que se han construido cosas de infraestructura muy importantes, pero acá ha faltado tema personal y medicamentos que sí se compraban, pero que no llegaban a los lugares. Por eso nosotros impulsamos, y el gobernador estuvo de acuerdo, en que se formen los consejos de salud lugar por lugar con representantes de las organizaciones populares, de todos los sectores, de comerciantes, de los directivos de salud de cada lugar, de cada zona, los intendentes,
y que pudieran manifestar cuál era la real llegada de las políticas en forma capilar hasta cada uno de los lugares. Bueno, eso es una lucha que donde en algunos lugares lo empezamos a implementar, pero sin protagonismo popular esas cosas quedan inconclusas y muchas veces quedan en el camino. Dentro del propio gabinete hubo ministros y ministras que jugaron, o secretarios, que tenían capacidad de acción territorial, que jugaron abiertamente en trabar cuestiones y en favorecer a sectores vinculados a Gustavo Martínez, por ejemplo. Entonces, una gran disputa interna, yo creo que además influido por sectores de clase dominantes que sobre el escenario que se iba conformando o se está conformando en la provincia, estaban descontentos. Bueno, en principio con la situación de Cecilia lo bajaron de estar en la discusión de presidencia o vicepresidencia de la nación. Eso es objetivo. Y después han seguido acá para sacarlo de la escena de la provincia. Entonces, estamos viendo el corte de boleta como un elemento muy preocupante que terminó de volcar ya en un problema interno de disputas para terminar con Capitanich en el Chaco. No sé si creían que iban a lograr ese objetivo o era un ajuste para reducir su influencia, pero se ha logrado este resultado. O sea, son múltiples factores, entendiendo que lo principal es la situación económica que se vive y política, que si no vamos a un debate profundo, nosotros por ejemplo tenemos 40.000 folletos, yo creo que te lo mandé a vos, donde el título dice Unidad para no volver atrás con el macrista Esdero, sí. Está la foto de Esdero, Macri y Judith, y dice la lucha para transformar la bronca en esperanza y las necesidades en respuestas, haciendo pagar la crisis a las minorías que se enriquecen. Nosotros creemos que acá el tema de las elecciones, tanto nacionales como provinciales, es la herramienta para frenar que avance la derecha, como decimos, más recalcitrante de Milei y de Bullrich. Claro. Pero la garantía para dar respuesta a las necesidades populares es la unidad de la lucha multisectorial popular. Sin eso no vamos a avanzar en respuesta. Y uno de los elementos que tenemos que tomar, además de la medida, es suspender el pago de la fraudulenta estafa que ha generado el macrismo. Claro. Entonces, es una combinación de una herramienta electoral donde lo podemos frenar, pero la garantía es la lucha. Por lo tanto, hay que reforzar la unidad, hay que ampliar nuestra fuerza y hay que vincularse a todos los sectores que la están pasando mal para poder ser vanguardia en ese sentido de la clase obrera, campesinado del conjunto. En ese marco, nosotros tenemos que decir que en el impenetrable, donde tenemos fuerza concentrada, porque es una zona estratégica de enorme disputa, después de 24 años se ganó la intendencia de Sausalito, que es la capital del norte, en el límite con Formosa y cerca de Salta. O sea, se desplazó a los radicales ahí. Se había estimulado también esto que yo digo de las disputas internas que podían llegar a una derrota. Pero el trabajo del partido, dando los debates de fondo, de qué es lo que está en juego, logra que se genere esa unidad. Si uno no va al debate político de fondo, prevalecen las contradicciones secundarias. También se ganó en Miraflores, que gobierna la intendencia el radicalismo. Miraflores es la zona donde se logró las 1.500 hectáreas. 1.300 o 1.400 hectáreas. De las 10.000. Y se perdió por escasos margen de voto en Nueva Pompeya, donde se hizo la rebelión popular, que también hablamos por la radio de ustedes, describiendo esa situación. O sea que desde Castelli, donde también se ganó en la intendencia, y hubo corte de boleta, que es el portal de impenetrable hasta el último punto del impenetrable, mayoritariamente se revistió los gobiernos radicales en la zona del impenetrable más profundo y se ganó. Pero hubo que ir a este debate que te digo. ¿Quiénes son los culpables? ¿Cuáles son las causas? ¿Y quiénes son los conciliadores con estos sectores que han tomado un camino equivocado? Por lo tanto, el debate del rumbo del gobierno nacional es fundamental
y de los gobiernos provinciales. Y en eso requiere un esfuerzo del análisis de las contradicciones principales y secundarias y los debates de masa que tenemos que hacer en cada uno de los lugares para poder encontrar un camino de unidad y de protagonismo. Claro. Así que bueno, estamos más o menos en eso. Hemos logrado, bueno, se lograron 8 diputados para Juntos por el Cambio y 8 para el Frente Chaqueño. Quedó pareja la Cámara de Diputados, ¿no? Con una paridad casi absoluta. No tiene quórum propio, no tiene mayoría. Nosotros logramos también 8, yo estoy quinto, así que seguiría en la banca. Ahí el que va a definir para aprobar o desaprobar para ver una ley va a ser Gustavo Martínez, ¿no? Bueno, él perdió. Pero tiene conserva diputados. Sí, le queda 2 diputados. Tenía 4, a veces 5, porque hay algunos disimulados, y a veces 6. Y creyó que iba a incorporar 1, pero en principio hasta ahora los números dice que no incorpora ninguno. Así que, bueno, va a ser un trabajo arduo en tiempos turbulentos. Y la combinación del trabajo dentro de la Cámara con las luchas afuera es clave, no esperando el cambio de gobierno, sino desde siempre como lo venimos haciendo, pero profundizando en este periodo que se abre ahora, ¿no? El que no levanta vuelo es Milei. Quedó con 3,4, ¿no? 3,43, algo así de los votos. Un poquito más, pero eso fue uno de los elementos que en las pasos nacionales le sacó votos Juntos por el Cambio. Por eso se pudo ganar en la provincia, aumentando un poco la cantidad de votos de las pasos provinciales y disminuyendo Juntos por el Cambio por los votos que se fueron a Milei. Cosa que no se expresó en las elecciones provinciales. Está bien. Bueno, Rodolfo, ¿algo más querés agregar? Porque ahora viene la batalla de las elecciones nacionales, el 22 de octubre, y hay que remontar la cosa, ¿no? Sí, son fundamentales. Yo te diría, como lo conversamos acá, y algunos periodistas están haciendo reportaje anoche, y le decía que la verdad que parece casi un milagro que en un país que tiene la inflación que nosotros tenemos, el candidato del ministro de Economía, saquemos un tercio de los votos. Ahora, primera cuestión, hay que empujar para que se sigan tomando medidas que alivianen la angustiante situación económica que vive nuestro pueblo, como algunas se están tomando. Va a estar en discusión en la Cámara algunas de ellas y habrá que movilizar para que esas salgan y salgan otras más que hacen falta. Ir al debate político profundo y no tener el problema en decir que no estamos de acuerdo con las conciliaciones que se han hecho y que hay que ajustar las medidas para hacer pagar la crisis de esos sectores minoritarios. Es parte de la lucha en el Frente Único que tenemos y nosotros tenemos que movilizar con todo para que Unión por la Patria sea la herramienta para frenar esa derecha, pero la garantía está en la lucha, sin ninguna duda. Esa es nuestra historia y esa es la situación táctica que tenemos que transitar. Bueno, Rodolfo Suar, diputado provincial por el PTP Frente Chaqueño, gracias, buenas tardes, un abrazo, Rodolfo. Un abrazo, Emilio, un saludo para todos los compañeros votantes. Buenas tardes.